Hola, vengo a hablarles un poquito más sobre el impuesto al valor agregado. Bueno, entre sus disposiciones generales, en el artículo 1 menciona que están obligadas al pago del impuesto del valor agregado establecido en esta misma ley las personas físicas y morales que en el territorio nacional realicen actos y actividades siguientes, como en primer lugar, que enajen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o servicios y, importen bienes o servicios a la comunidad. El impuesto se calculará aplicando los valores señalados en esta ley con una tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considera que forma parte de dichos valores. Los contribuyentes también trasladarán dichos impuestos en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, lo usen o lo gocen temporalmente, reciban los servicios. Se entenderá por traslado de impuestos cobro cargo de contribuyentes de hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido por esta misma ley. En el caso de la enajenación de bienes, por efectos de esta ley se entiende por enajenación los además señalados en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes de los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite la prueba de lo contrario. También hay excepciones en el pago de impuestos por enajenación, en el que se describirán los siguientes casos, por ejemplo el sueldo. También en el segundo caso serían las construcciones adheridas al suelo, destinadas a utilizadas para una casa habitación, cuando solo parte de la construcción se utilice o destine a la casa habitación, no se pagará el impuesto por dicha parte. Los hoteles no quedan comprendidos en esta fracción. También los libros, periódicos, revistas, así como los derechos para explotar una obra que realice el autor, estarán libres de impuestos. También los bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por las empresas. Los billetes y demás comprobantes que permitan participar en lotería, rifas, sorteos, juegos con apuestas o concursos, así como los premios respectivos o que se refiere esta ley de impuestos sobre la venta. La moneda nacional, también la moneda extranjera, así como las piezas de oro, plata que hubieran tenido de carácter como piezas denominadas onzas Troy. Las partes sociales, documentos pendientes de cobro, títulos de crédito, con excepciones de certificado con depósito de bienes cuando la enajenación de dichos bienes esté obligada a pagar en ese impuesto, y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables o títulos que otorgue su titular de derechos sobre inmuebles distintos a casa, habitación o suelo. En la enajenación de documentos pendientes de cobro no queda comprendida la enajenación del bien que ampare el documento. Tampoco se pagará el impuesto en la enajenación de los certificados de participación inmobiliaria no amortizables cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores Intermediarios y su enajenación se realice en la Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley de Mercado de Valores o en mercados reconocidos de acuerdo al Tratado Internacional de México que tenga en vigor. Por noveno caso, también los lingotes de oro no representarán un impuesto al valor agregado, mientras tengan un contenido mínimo de 99.9 de dicho material, siempre que la enajenación se efectúe en ventas al menudeo o con el público en general.
La de bienes efectuados entre residentes en el extranjero siempre que los bienes se hayan exportado e introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado conforme al decreto para el fomento industria manufacturera, maquiladora de servicios de exportación. También el caso de bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos, deducciones para los impuestos. De acuerdo al artículo 12, para calcular la enajenación, se considera el valor del precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se encargan del cobro al adquiriente de los impuestos, derechos, intereses nominales o monetarios, moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. En el apartado de prestación de servicios, de acuerdo con el artículo 14, para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes los siguientes casos: la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto de origen y o nombre, clasificación que dicho acto le den otras leyes. También el transporte de personas o bienes, también el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, también el mandato, la comisión, la medición, la agencia, la representación, entre otras muchas. También la asistencia técnica o transferencia de tecnología. Toda otra obligación de dar o de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra. No se considera prestación de servicio independiente la que se realice de manera subordinada mediante un pago de remuneración, ni los servicios por los que perciba los ingresos de la ley de impuestos sobre la renta asimilen a dicha remuneración. De acuerdo con el artículo 14, el momento del pago del IVA por la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobre efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de intereses a que se refiere el artículo 18A de esta misma ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme a esto se devenga. El uso o goce temporal de bienes se entiende por el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independiente de forma jurídica que el afecto utilice, por lo que la persona permita a otra gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Se considera prestación también de servicios de tiempo compartido, independiente del nombre o de la forma que se dé al acto jurídico correspondiente, consistente en forma a disposición de una persona, grupo, persona, directamente a través de un tercero. Para exenciones del pago del IVA por arrendamiento no se pagarán los impuestos del uso o goce temporal de los siguientes bienes: los otorgados por las personas morales utilizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. También los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para la casa habitación, si un inmueble tuviera varios destinos o usos. Las fincas dedicadas a utilizar solo para fines agrícolas o ganaderos. Los libros, periódicos y revistas, entre otras muchas. Bueno, la importación de bienes. Se entiende por importación de bienes los siguientes términos: la introducción al país de bienes. También se considera introducción al país de bienes cuando estos se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración de transformación o reparación de programas de máquila o exportación.
También la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. También el uso o goce temporal en el territorio nacional de bienes tangibles proporcionados por personas no residentes del país. Por cuarto punto, el uso también o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al valor agregado por su introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto cuando se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. 5. También por el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14 cuando se presten por no residentes en el país. De acuerdo a esta fracción, no es aplicable al transporte internacional. Los impuestos de acuerdo con el artículo 25, no se pagarán el impuesto a valor agregado a las importaciones en los siguientes casos: las que los términos de la legislación aduanera no llegara a consumarse, sean temporales, tengan carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Los de equipajes o manejes de caza que se refiere a la legislación aduanera. También los bienes cuya enajenación en el país y de los bienes por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago de impuestos al valor agregado, o cuando se vea señalado los que se vean señalados en el artículo 2 de esta misma ley. También los bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, a entidades federativas, municipios o cualquier otra persona mediante las reglas de carácter autorice desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las obras de arte, por su calidad y valor cultural, sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. Las obras de arte creadas en el extranjero por mexicanos o residentes en territorio nacional que por su calidad y valor cultural sean reconocidas tales como instituciones oficiales y competentes siempre que la importación sea utilizada por el autor. También en el caso del oro con un contenido mínimo del material del 80%, la de los vehículos que se realicen de conformidad al artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones señaladas de la Secretaría y Crédito Público mediante las reglas de carácter general. Las importaciones definitivas de los bienes por los que se haya pagado el impuesto al valor agregado al destinarse a los regímenes aduaneros de la importación temporal para elaboración o transformación en programas de máquila o exportación. En el momento en que se efectúe la importación, se considera que se efectúa la importación de bienes cuando en el momento que el importador preste el pendiente para su trámite a los términos de la legislación aduanera. En el caso de la importación temporal, al convertirse en definitiva y trasladándose los casos previstos en las fracciones 2 y 4 del artículo 24 de esta misma ley. La base para calcular el IVA en la importación se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación adicionado al monto de este último gravemente y el monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, tratándose de bienes que se destinan a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración y transformación de programas de máquila o exportación. Y esto es todo por ahora. Muchas gracias por atenderme y que tengan un feliz día.